chico. Yo creo que ha habido muy poco acceso al crédito y esto ha pasado en los últimos 8 años. Por cierto que nosotros vamos a estar de acuerdo en cualquier reorientación que signifique la posibilidad de acceder al crédito productivo. Pero yo no creo que el problema de la Argentina de los últimos 8 años, los últimos años, sea la especulación financiera. Sinceramente, yo no lo veo ahí. Ha sido un mercado absolutamente contenido, el de capitales de la Argentina. Y con respecto a la cuestión sindical, me parece una cuestión obvia y evidente. Esto es una encerrona que provoca una tensión inexorable. ¿Encerrona en qué sentido? Y encerrona porque el gobierno se niega a reconocer que hay inflación. El gobierno no miente, falsea la inflación a través de la extraordinaria obra de maldad que ha hecho Moreno ahí en el INDEC. Destruyó el INDEC, con esto ha destruido la credibilidad argentina, ha destruido la posibilidad de establecer políticas públicas. Y en consecuencia, ¿qué se pretende? De que los trabajadores no pidan la recomposición de su salario de acuerdo a las pautas inflacionarias. El gobierno no las reconoce. En consecuencia, pero quiere hacer algo al respecto, entonces quiere contener este pedido de acuerdo a expectativas que no ha generado. Yo creo que el restablecimiento del INDEC, el reconocimiento de la inflación y el establecer un plan para contener la inflación, esto me parece que es el problema central de la Argentina de hoy. Y va a haber tensión con los gremios, porque sin duda los gremios son importantísimos dentro de una democracia. ¿Quién va a defender los derechos asalariados? Por supuesto, de una parte de los trabajadores, puede ser el otro gran drama argentino, ¿no? Es del asalariado blanco, porque se esconde que cerca del 40% de salario que están fuera del sistema informal, que esos no están dentro de los gremios, porque son trabajadores en negro. Una de las decisiones que ha provocado mucha polémica es la designación de Moreno en esa supersecretaría dentro del Ministerio de Economía. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque Gilavedra estaba de acuerdo con la creación de las 2 secretarías en el marco del Ministerio de Economía. Ahora, con las personas que han puesto ahí, ¿cómo es la...? Bueno, por supuesto que yo creo que la presidenta tiene todo el derecho del mundo de elegir sus colaboradores, pero a mí me resulta verdaderamente inexplicable el éxito que tiene Moreno en el gobierno, porque ha sido de una ineficiencia absoluta en todos los temas que tocó. Destruyó el stock ganadero argentino, ha recurrido a este tema de tratar de solucionar la balanza comercial achatando artificialmente la importación, lo cual va a traer incluso muchos problemas industriales por la importación de insumos importantísimos. Bueno, lo del INDEC, que ha sido la obra maestra del terror, el daño institucional que ha provocado ha sido terrible. Con lo cual, bueno, por supuesto que la presidenta tiene el todo derecho del mundo. A mí me parece que ha sido un personaje nefasto en la economía argentina. Yo digo, en principio yo analizo más las políticas que las personas, la presidenta decide sus colaboradores y ahora digo, se ha generado una cantidad de discursos, por ejemplo, el problema de, hace años que se viene diciendo vamos a tener problemas con la balanza comercial. Hoy la Argentina tiene 10.000 millones de superávit a favor, ¿no? Balanza comercial. Se llegó a decir el año pasado que íbamos a tener que importar carne. Se decía, vamos a importar carne. La verdad, en el 2010, no sé en el 2011, pero en el 2010 ya se exportó 1.100 millones de dólares en carne. Quiero decir, se pronosticaron una cantidad de cuestiones que no sucedieron después. Y entonces, digo, me parece que por eso, cuando uno analiza el discurso de la presidenta, cuando uno los datos, me parece que hay una Argentina real, hay una Argentina que es la que aparece en la vida cotidiana, si no, no se entendería el 54% de apoyo de la sociedad. Esa Argentina real es la Argentina que en un barrio popular, yo vivo en el conurbano bonaerense, fui intendente 10 años de un municipio popular de la provincia de Buenos Aires, es un barrio popular donde la asignación universal cambia la vida de las familias, donde la asignación universal para la mujer embarazada cambia la vida de esa familia, donde el trabajo, que por supuesto hay 35% de trabajo negro y hay que seguir avanzando, pero había 50% de trabajo negro en el 2003, ese trabajo cambia la vida. Para un abuelo o abuela que no sabía cuál iba a ser su futuro, estar jubilado hay un antes y después profundo.
Entonces, digo, esa realidad cotidiana es la que produce el balance altamente positivo de lo que estamos viviendo. En el 2003 teníamos 55% de cobertura previsional y hoy hay 96%. Y de eso se trata la política. Hacemos política todo para que la gente viva mejor, para que haya mayor felicidad en nuestro pueblo, para que la gente pueda vivir más dignamente. Digo, si no, ¿cuál es el objetivo de la política? Ese objetivo de la política se está construyendo hoy en la Argentina y por eso la participación de los jóvenes en la política, porque la política volvió a enamorar, volvió a entusiasmar, se siente que vale la pena, que es posible, que se corrió la frontera de lo posible, se corrieron los límites existentes, la política interpela al poder, vuelve a convocar, vuelve a entusiasmar, porque dice, hay cosas que pueden cambiar, porque durante muchos años nos habían dicho que no se podía y se nota que se puede. Federico, breve porque se nos acaba el tiempo. Bueno, yo creo que para mencionar cosas buenas como el gran proyecto de la oposición, que no era de mi partido, después lo terminamos acompañando, pero no era de mi partido, era de la coalición cívica y el radicalismo, de la asignación universal por hijo, que el kirchnerismo tardó como 4 o 5 años en implementar. Para poner esas cosas buenas no hace falta ocultar las malas. Digo, la carne. Moreno logró que se perdiera en la Argentina 5 millones de cabezas. Son todas las cabezas que hay en Uruguay. Uruguay exporta más que la Argentina y los uruguayos comen más kilos de carne que los argentinos. Entonces digo, es una obra maestra del terror, como dice Ricardo, porque eso no benefició a nadie, absolutamente a nadie. Y el precio ahora nadie va a decir que es barato, el precio de la carne después del morenismo. El secretario de Comercio es un señor que tiene que hacer que el comercio aumente, no que el comercio disminuya. Parece un represor del comercio, no un secretario de Comercio. Y cuando reprimís el comercio, el resultado es negativo. El comercio es lo que permite que un señor que fabrica zapatos y está en una isla solo, y otro señor que está en la otra isla y que fabrica camisas, los dos intercambian cosas y uno tiene camisas y zapatos en vez de camisas solas o zapatos solos. Y entonces se duplica la riqueza y los dos producen el doble de zapatos y el doble de camisas. Para eso es el comercio, no para reprimir e impedir que se venda, que es lo que hace Moreno. Pero en los 90 era el 17% y hoy el comercio exterior es del 34-35%. ¿El qué? Quiero decir, a ver, lo que digo es, hoy hay más consumo, hay más, o no hay. Porque ¿hay más comercio exterior que antes o no? Hay más comercio exterior, digo, era del 17%. Ha crecido la economía argentina. Sí, ha crecido toda la economía hay más consumo popular. Ha crecido la economía argentina, igual que la brasilera, que la uruguaya, que la peruana. Y hay más consumo popular y la gente va y... Pero eso no tiene nada que ver con que tengas que prohibir que liquidar la mitad de las vacas, ¿entendés? La liquidación de bienes. También hay un rol del Estado que es garantizar que ese crecimiento económico sea para el conjunto de la sociedad y no sea para una parte. Pero esa liquidación de vientres. Entonces eso tiene que ver con el rol del Estado, garantizar que ese crecimiento económico se haga con distribución, se haga con justicia social. No lo garantizó. Ahora los argentinos consumen menos carne. Por la intervención de Moreno, y más caro que los argentinos... Menos carne y más cara. Yo digo, es muy difícil hacer creer a alguien que la Argentina está peor. Es que nadie dice que está peor. No decimos eso. Decimos que podría estar mucho mejor. Pero si se te van 90.000 millones de dólares en 8 años, hay un problema, porque si vos hubieras puesto esa plata a trabajar en la Argentina, tendríamos toda la infraestructura de energía, de vías, de trenes, de autopistas. Entonces hay que hacer cosas para evitar que esto malo pase. Siempre vos podés ponerte en un lugar y decir, mira, se podía haber hecho esto, lo otro. Ahora, es absolutamente cierto que se hizo todo esto. Entonces, yo digo, vos tenés la política del metro. Nosotros queremos mejorarlo. No queremos combatir, queremos mejorarlo. Se hizo esto, bueno, ¿por qué no hacemos lo otro? No, pero, a ver, una cantidad de políticas que lograron esto, sí, ustedes votaron en contra. Eso de Moreno. Por ejemplo, la estatización de la FJP, que permite, entre otras cosas, tener recursos para hacer estas cosas. Nosotros propusimos, la asignación universal, propusimos que sean estatales, pero del Banco Nación y a capitalización. No tiene nada que ver eso. Sí, claro. Y aparte que se no utilice la plata de los jubilados para el Banco Nación es del Estado, pagar los déficits de aerolínea. Todas estas políticas que tienen que ver con las cosas que hoy es inevitable para ustedes aceptar como exitosas, porque es un dato de la realidad. Si fuera por la acción de ustedes en el Parlamento, hubiesen salido al revés. No. Bueno, ha sido así, expresión. No, la asignación universal por hijo no fue. No la quisieron llevar al Parlamento. Le hemos ofrecido hacerla por ley y extenderla, quitarle las condicionalidades. Nosotros tenemos un proyecto de eso. Ahora digo,
Pero la ¿Y por qué no se estatización trató? de la ¿Por qué no le hacemos ley? No, lo vamos a La tratar. estatización de la Hagámoslo, Secretaría. Es lo que ley. permite también financiar esto. Si hubiera estado el Banco Nación también hubiera permitido financiar. Pero está bien, la movilidad jubilatoria es la que permitió... La movilidad jubilatoria, estuvimos peleando por la movilidad jubilatoria 4 años. Tardó 4 años o 5 o 6 el kirchnerismo para ponerla en La movilidad funcionamiento. jubilatoria es la que permitió esto. Por eso la propusimos hace 5 años. Sí, está bien, pero Pero digo, no estamos poniendo palabras en la rueda, estamos no, y muchos sectores de la empujando oposición votaron en contra de eso. ¿Quién? ¿De quién votó movilidad Hubo sectores que jubilatoria? como la fórmula no les gustaba, La fórmula, votaron en porque queríamos contra. una forma que aumente más. Pero bueno, está bien, pero vos podés decir lo que quieras, aumente más. Ahora, la realidad es que votaron en contra de esa... No votamos en contra. hubo, Nadie no ustedes, votó en quizás, contra. hubo sectores de la oposición que votaron en contra por la fórmula. No, y ni el Recalí votó en contra de No, movilidad sí, jubilatoria. claro. Habrán que pensado sí. que otra fórmula mejor, pero eso es... Bueno, pero digo, entonces hay un dato de realidad. Este país, ese país real, ese país que la sociedad vive, es un país que tiene estas posibilidades y por eso este balance Es un país positivo. formidable. Es un país claro, extraordinario, pero no hay que con un perder- rumbo claro, extraordinario, por eso. con una presidenta que ha decidido ser la presidenta del conjunto de los argentinos y argentinas y no de las corporaciones, como dijo en su discurso, y yo celebro. Cuando sea y el se conjunto, puso de vamos a pie. estar todos aplaudiendo. Cuando sea el conjunto, Sí, va a cuando estar- Porque verdaderamente también se dijo la decida- presidenta que es del conjunto, pero que, por supuesto, no es imparcial en los debates cuando tiene que ver con los intereses de los más necesitados, de los trabajadores, de los más desposeídos. Desde ya. Y entonces, para eso, justamente Pero- es importante enfrentar esas corporaciones que, en general, la actitud del arco opositor ha sido defender, y eso significa terminar defendiendo intereses de Pero ¿a privilegiados. quién hemos concentrados. defendido? ¿A qué intereses privilegiados Yo hemos digo, defendido? digamos, A la CGT, la CGT es una Para corporación. sí, la corporación. Bueno, señores, no pero- pero- no tenemos más tiempo. No ustedes, tenemos. de hecho, el año pasado no ha tenido ni presupuesto en la Argentina. Pero no Sí, por tuvo. culpa nuestra. No, sí, no, claro. ¿Cómo no? no, Con pero- superpoderes. ¿Cómo no? Tuvo un presupuesto no tener tenemos- no prorrogado tenemos porque más ustedes tiempo. votaron. No tenemos más Y tiempo. por ejemplo, No la es cierto, producción Martín, no es legislativa, cierto, legislativa, ustedes tuvieron mayoría hasta hace 3 días. ¿Sí? Entonces hablan de la producción no, legislativa nosotros y teníamos tuvieron mayoría. responsabilidad. No teníamos ustedes, sí. mayoría, no Constituyeron teníamos. un bloque que se llama Grupo A y No constituyeron constitu- mayorías no y es su vocera cierto, era no- Patricia no Bullrich es cierto. como expresión de esas mayorías. O Wiener. Martín, Y no se, es de- cierto. y sí, se distribuyeron las federalismo elecciones y federal. todo. Martín, Con esa mayoría Martín, no no es resolvieron cierto, absolutamente nada. No tenemos más tiempo. Gracias a todos. Una pausa.